Buenos días, mi nombre es Andrea. Le damos la bienvenida a todos y agradecemos su participación de parte de todo el equipo de Interop en esta nueva jornada de webinar, la cual tendrá una duración de 1 hora aproximadamente. Cualquier pregunta pueden realizarla en el módulo de preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla y serán respondidas al finalizar el webinar. Hoy nos acompañan Lauri Gómez y Axel Ortiz. Buenos días, Lauris, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días Andrea, buenos días a todos. Buenos días, Buenos Axel, ¿cómo días, estás? buenos días Andrea, buenos días Lauris. Gracias a todos por asistir al webinar Storytelling Transformación de GRC. Vamos a comenzar. Soy Axel Ortiz, gerente de negocios de Interop Latinoamérica. Primero voy a partir comentándoles un poco a los que no nos conocen sobre Interop. Somos representantes exclusivos de Galvanize, líder mundial en gestión de auditoría, riesgo y cumplimiento, y ha sido nombrado líder por Gartner por segundo año consecutivo. Interop es una empresa que ofrece una amplia gama de productos y servicios informáticos enfocados a brindar soluciones a sus clientes. Contamos con más de 20 años de experiencia en el mercado. Nuestro principal foco es el análisis de datos, el desarrollo de controles, detección de fraudes, monitoreo continuo, gestión de riesgos, gestión de planificación, ejecución y documentación de auditorías y ciberseguridad. Estamos presentes en 5 países: Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina, y contamos con equipo y soporte en cada uno de ellos. Nuestros partners que nos acompañan: Galvanize con los productos ACL Analytics y Hybon, OpenText, Refinitiv, Terranova Security, Tableau y Archivar. Y en nuestra amplia gama de clientes tenemos distintas empresas como de gobierno, entidades financieras, bancos, empresas de retail, compañías de seguros, empresas minería, telecomunicaciones, universidades. También tenemos empresas del rubro inmobiliario. Les quería comentar que hace algunas semanas la empresa Diligent, líder en GRC para gobierno corporativo, adquirió el Galvanize, en lo que la convierte en la solución más grande de todo el mundo en materia de GRC. Les voy a mostrar brevemente la suite de productos que tiene Galvanize para la gestión de auditoría. Contamos con soluciones tecnológicas como ACL para el análisis y control de datos de forma segura y automatizada, gracias a Robotics, que permite la extracción y procesamiento de grandes volúmenes de información de forma automática, que puede ser obtenido de diferentes orígenes. Para el caso de las empresas que cuenten con SAP, tenemos el conector Direct Link, que posee capacidad para la extracción de datos segura y sin pérdidas de información. Y contamos con la plataforma de Hybon, que conecta a los ejecutivos de seguridad, gestión de riesgos, cumplimientos de auditoría. Hybon es una solución corporativa para muchas áreas dentro de la compañía. Incorporó módulos para gestión de cumplimientos, gestión de SOX, gestión de riesgos TI, módulos de estrategia, gestión de terceras partes y muy pronto los módulos de política y gestión de incidentes. Comenzamos con la webinar del día de hoy. Vamos a estar hablando del viaje de la transformación de GRC. Sabemos que existen desafíos en las empresas con respecto a análisis de datos, auditoría, monitoreo continuo y el acceso a grandes volúmenes de datos transaccionales. Y Galvanize es un gran instrumento de soporte para todos estos desafíos, para las áreas de auditoría, control interno, entre otros. Vamos a hablar un poco de los desafíos, se los voy a contar a modo de historia en las siguientes diapositivas para que puedan comprenderlo desde otra perspectiva y no les resulte tan técnico. Les comento acerca del papel de la auditoría y cómo podemos tener un papel transformador e influenciar la organización. A continuación en pantalla podemos ver esta imagen a modo de reflexión. Nos situamos en la primera línea y en el contexto general. Allí puede parecer que trabaja de manera eficiente y cumple con los controles, pero el papel de auditoría pasa a ver cosas que las personas que trabajan en la primera línea de defensa no terminan viendo. Y haciendo analogía a esto, en las imágenes de las piedras, la tercera línea tiene un papel fundamental en el orden y el de la organización. Vamos a hablar acerca de los peligros de una auditoría basada en documentos. Sabemos que existen desventajas en realizar una auditoría basada en los mismos, ya que la información se vuelve imposible de rastrear. Dado que los documentos no son base de datos, no hay forma de crear y mantener relaciones entre datos en diferentes archivos. En los años 80 y 90, las grandes organizaciones de auditoría se alejaron de los archivos impresos y los documentos de trabajo, y una de las principales razones de este cambio fue que estaba resultando difícil compartir y colaborar en los archivos físicos. Los auditores comenzaron a utilizar documentos de procesamiento y de texto y hoja de cálculo como su forma principal de capturar y documentar los procedimientos, resultados y pruebas de auditoría. Pero esto obviamente generó una serie de problemas nuevos. Uno de ellos, dado que los documentos no son base de datos,
No hay forma de crear y mantener relaciones entre datos en diferentes archivos. Si un archivo se daña o son editados simultáneamente por muchos usuarios, esto puede generar un problema. Se pueden perder referencias y relaciones. También es importante tener en cuenta el rendimiento lento, ya que los documentos simplemente no pueden funcionar a nivel de los sistemas que utilizan base de datos. La información dentro de los documentos y planillas. Hablamos de la información dentro y entre documentos, a lo que se conoce como enlace, como por ejemplo al insertar un archivo PDF en Word. Podés tener un proceso bien detallado, o un reporte hecho de manera excelente en un Word, pero difícilmente se podrá integrar con una matriz de riesgo realizada en Excel. No es posible generar automáticamente informes de gestión y seguimiento. Como se actualizan manualmente, no podés notificar generando avisos ni tampoco reportes. Entonces, para descubrir el verdadero valor del área de auditoría, obtener una solución completa como la de Galvanize que me optimice mi trabajo y me libere de las tareas manuales, el área va a pasar de contar historias, es decir, comunicar el panorama actual de la organización, a crear historias, al poder centrarse en tareas de más valor y contribuir estratégicamente con su labor. Entonces, por eso queremos presentarles la plataforma Hibon, que los ayudará a optimizar sus procesos y reducir su carga manual. Lauris Gómez, nuestra consultora de GRC, nos va a mostrar Audit Bond de Galvanize. Lauris, ¿cómo estás? Hola Axel, buenos días a todos. Efectivamente, todas las desventajas que mencionaste son las más importantes a la hora de llevar una auditoría de cualquier tipo con documentos en Excel, documentos Word. Esto representa una carga de trabajo para los auditores porque una vez que han completado un ciclo de auditoría, un proyecto de evaluación, entonces tienen que invertir cierta cantidad de tiempo para poder mantener estos documentos, ¿sí? Además que se tornan una tarea demasiado difícil, es, tal como lo mencionaste, es muy probable que los últimos archivos no estén actualizados o el gerente necesite una información en línea al momento del avance de la auditoría y resulta que los auditores, porque están haciendo sus tareas, porque están haciendo su trabajo de campo del día a día, no tienen esa información a la mano, entonces tienen que invertir cierta cantidad de tiempo para poder darle a su gerente la información que están necesitando, ¿sí? Es por eso que en este momento nosotros le estamos proponiendo esta opción que es la de tener en un sistema automatizado, tal como lo comentabas, en bases de datos donde yo puedo tener toda la información de mi gerencia y a la hora de necesitar una información solamente tengo que irme a un reporte para poder generar una grilla o un indicador, un gráfico que le va a permitir al gerente ver el estatus general de las auditorías. Esto que ven en pantalla es nuestra plataforma, es el módulo de evaluación de auditorías donde los auditores van a poder tener todas las auditorías en ejecución y van a poder ver el avance, el inicio de esa auditoría y el fin. Además de tener sus auditorías presentes en una sola hoja de visualización, tienen la posibilidad en este panel de prioridades que vemos acá, de tener como una bandeja de entrada de sus solicitudes, de las solicitudes que ellos hayan hecho a sus auditados, a la primera línea de defensa, solicitando alguna información, algún documento que sea relevante para el proceso que están auditando, van a poder ver las respuestas de esas solicitudes sin tener que mirar su correo electrónico, sino que obviamente sabemos que a todos nos llega una gran cantidad de correos electrónicos, pero a veces estamos esperando la respuesta de algo específico que posiblemente se puedan perder dentro de los correos electrónicos. Bueno, acá la herramienta le va a poder brindar una marca donde va a poder saber que una solicitud que tenía pendiente, que estaba en proceso de ejecución, ha sido respondida. ¿Sí? Este puntito rojo que ven acá es una solicitud que yo hice como auditor y la persona a quien le solicité ese documento o esa información me ha respondido. Entonces, no solo podemos tener nuestras auditorías, sino que también podemos planificar dentro de la herramienta
las auditorías que yo considero necesario. Yo como gerente debo elaborar anualmente un plan anual de auditoría y eso lo puedo hacer también en la herramienta. Puedo asignar los recursos, asignar las horas y asignar los auditores. ¿Sí? Eso se hace en el programador. El programador es una herramienta que me va a permitir generar un tipo Gantt, donde yo voy a poder ver el inicio, el fin de cada uno de los proyectos de auditoría, junto con sus objetivos, quién la tiene asignada, si hay auditores que tienen demasiada carga de trabajo con respecto a otros, eso lo voy a poder ver en el programador de actividades o el programador anual de auditoría. ¿Sí? Además, la herramienta le proporciona, vamos a ver las plantillas que proporciona la herramienta. Si yo soy un área, hay empresas que están comenzando a generar áreas que no tenían áreas de auditorías conformadas, están empezando a hacerlo. La solución también le provee ciertas plantillas que le van a facilitar el trabajo de generar las matrices de riesgos y controles para cada uno de esos procesos. Entonces, estas son plantillas que están en la plataforma, que pueden ser utilizadas y pueden usar esas matrices de riesgos y controles para empezar a hacer mis auditorías. Entonces, fíjense cómo la herramienta proporciona elementos para comenzar cuando aún no tenemos ninguna matriz de riesgo asociada. Entonces, pero por el contrario, si yo soy como organización, yo tengo mis matrices de riesgos y controles desarrolladas, yo puedo cargarlas previamente en la plataforma para luego ser asociadas en las distintas auditorías que voy a tener. Entonces, todo eso está en una base de datos donde yo voy a desarrollar un proyecto de auditoría y simplemente hago una importación de esa matriz que me compete para poder desarrollar mi proceso en particular. En este caso, vemos como cada uno de esos controles o de esos objetivos de control van a tener una matriz de riesgos y controles asociadas. ¿Por qué? Porque yo necesito validar que mis objetivos tienen controles asociados y que están funcionando de manera correcta. ¿Sí? Si yo hago clic en la matriz, para cada uno de esos objetivos, yo voy a ver una matriz de riesgos y controles que no la cargué manualmente, que la cargué, puede ser en el ciclo anterior, y ahora quiero ver si esos controles están actualizados, quiero ver si los riesgos siguen siendo los mismos y si los controles ha cambiado alguna característica. Puede ser que haya controles que antes eran manual y por las revisiones que se han hecho, entonces ahora son automáticos. Entonces todo esto lo voy a poder ver acá y puedo ir actualizando en la medida que esos controles van evolucionando. ¿Sí? Vamos a ver ahora, una vez que tengo mi matriz de riesgos y controles, yo voy a hacer mis pruebas para poder validar que esos controles efectivamente están funcionando, o si yo como auditor experimentado he encontrado alguna excepción. ¿Sí? Eso va a estar listado acá. Yo voy a poder ver para cada uno de esos objetivos de control, voy a poder ver todas las calificaciones que yo haya hecho en cada uno de esos controles, o voy a poder ver, por ejemplo, en este caso, si hay uno que me falta que aún no he terminado. Aquí puedo ver que hay excepciones encontradas y en este control que está acá está en proceso. Voy a tener también varios niveles de aprobación de mis papeles de trabajo. Muchos auditores requieren que su gerente o su supervisor apruebe algún papel de trabajo que ellos están desarrollando para poder avanzar. Entonces, la herramienta también te permite poder firmar cada uno de esos papeles de trabajo, y una vez que tu supervisor te ha aprobado ese papel, simplemente no lo vas a poder modificar hasta que él retire la firma, si lo hace. ¿Sí? Tiene 3 niveles de aprobación, que puede ser preparador, supervisor y gerente. Hay un panel de este lado también, del lado derecho de la solución, donde te va a ir listando todas las observaciones que vas a ir encontrando en cada uno de los controles, ¿sí? Y las solicitudes que están asociadas a ese control que estás haciendo, ¿sí? Las tareas son tareas
de grupo, tarea de mi área de trabajo de auditoría, que yo requiero algo en particular de un par o de mi supervisor, yo lo puedo asignar como tareas para ir teniendo como un seguimiento de todas las actividades que se están haciendo en el desarrollo de cada uno de los controles. Y también está la posibilidad de rastrear el tiempo. ¿Qué significa rastrear el tiempo? Rastrear el tiempo es que cada auditor o cada supervisor va a asignar a cada una de esas actividades el tiempo que le conlleva ejecutarlo. ¿Por qué? Porque eso me va a servir a mí como gerente el siguiente ciclo para poder ver si esa auditoría llevó demasiado tiempo y yo necesito que se haga en menos tiempo, entonces, bueno, ahí tengo que ajustar, asignar auditores a una misma auditoría, o si fue demasiado tiempo el que asigné para una auditoría en específico, entonces reducir ese tiempo y simplemente utilizar ese tiempo para hacer otras revisiones. Entonces, esta opción, esta posibilidad que nos ofrece la herramienta es muy importante. En todas las solapas o en todas las pantallas van a ver que hay distintos formatos donde se pueden descargar, porque muchas veces necesitamos compartir bien sea los controles, bien sea las observaciones con los distintos stakeholders de nuestra organización. Entonces podemos descargarlo en Excel simplemente a manera de reporte, ¿sí? Vamos entonces, una vez que hemos desarrollado toda nuestra auditoría, una vez que hemos encontrado todas las excepciones, entonces simplemente vamos a tener un listado de las observaciones que fui encontrando en toda mi revisión. ¿Sí? Aquí podemos ver todas las excepciones que encontré asociadas a cada uno de los controles, a cada uno de los riesgos, y luego yo voy a poder asignar a cada una de esas excepciones encontradas un seguimiento, ¿sí? Yo le debo solicitar a mi auditado cuáles son las acciones que va a tomar el área para poder corregir esa excepción encontrada, ¿sí? Eso yo lo voy a plasmar dentro de la herramienta en esta sección de seguimiento de acciones correctivas, y voy a asignar un plazo de las acciones correctivas para que luego que yo haya configurado los recordatorios, yo voy a poder, la herramienta va a enviar recordatorios cada cierto tiempo según la configuración que yo le haya hecho. Entonces fíjense cómo yo me olvido de estar enviando mail, de estar revisando un Excel, que normalmente cuando usamos Word y Excel para llevar las auditorías, tenemos un Excel como macro, ¿sí? Donde tenemos todas las observaciones y tengo que revisar quizá mes a mes o cada 15 días, cuando vencen las auditorías, o cada 6 meses, perdón, las observaciones, para enviarle un recordatorio a mis auditados y saber cómo van con ese plan de acción. Entonces, en cada una de esas acciones a seguir o plan de acción, yo puedo ir haciendo un seguimiento a través de acciones y ir preguntándole a las personas involucradas en la solución de una observación cómo van con ese proceso, ¿sí? Todo esto va a quedar almacenado en la herramienta y yo voy a poder hacerle seguimiento. Tenemos todas nuestras auditorías en ejecución, ya hemos enviado los recordatorios correspondientes. Ahora mi gerente necesita saber cuál es el estado actual de mis auditorías, cuáles son, cómo está mi área, cómo se han procesado cada uno de los ciclos. Entonces, a través del módulo de reportes, que recoge la información al día de todo lo que está en nuestra plataforma, va a poder generar los reportes necesarios que le sirvan al gerente para poder gestionar. En este caso, se hizo un mapa de calor que recoge todos los controles y todos los riesgos operativos para saber cuál es el riesgo que tiene mayor grado de riesgo inherente o residual. Fíjense cómo acá tengo este riesgo, ¿sí? Que es el que yo debería tomar acciones sobre ese riesgo, porque es el que tiene mayor calificación, ¿sí? Además puedo tener un resumen de las auditorías
y ver cuántos riesgos tiene asociado, cuántos controles, cómo está en aseguramiento. Además puedo tener un reporte de cuántas issues o cuántas observaciones tiene cada uno de mis auditados, ¿sí? Para saber quién es el que está con más observaciones asignadas. Así, estos son reportes que normalmente se necesitan para ir a una junta de auditoría, para saber cómo está la organización con respecto a la resolución de problemas o debilidades que se van presentando en todos los ciclos, ¿sí? Acá tenemos un pequeño resumen de las issues por estado, ¿sí? Para saber cuántas están abiertas, cuántas están atrasadas. Otro reporte de solicitudes pendientes, cuáles han sido recibidas, cuáles me han respondido y cuáles no. Fíjense cómo estos son solamente un ejemplo de los reportes que se pueden ejecutar en la herramienta, pero hay gran cantidad de reportes más que se pueden hacer. Entonces, Axel, si tú fueses un gerente, ¿qué te gustaría? Y a mí creo que lo más interesante es la parte de todo esto de lo que es gráfico, ¿no? Claro, claro. Si tú eres un gerente, tú no quieres entrar a unas hojas en Excel para saber el estatus, sino que con un grafiquito puedes saber exactamente cómo está tu área, quién está atrasado en su trabajo, por ejemplo, quién tiene controles pendientes, y solamente a través de un panel como este lo puedes tener sin tener que estar abriendo Excel. ¿Qué te parece? Exactamente, perfecto. Ahora vamos a seguir. Otro aporte importante, el área de riesgos. Con esta imagen acá de un bebé sabemos que madres son las que cuidan y están atentas a todos los riesgos inminentes. Y lo mismo así debería suceder en las organizaciones. Volviendo a mencionar el ejemplo de las 3 líneas de defensa, la primera línea como entrega y responsabilidad de las operaciones de la organización, que pueden darse cuenta día a día de cuáles son los riesgos organizacionales, o diferente a la segunda o tercera línea, por ejemplo en un plan de auditoría, que tiene su propia visión acerca de los riesgos. Es por ello que es importante contar con una plataforma integral que reúna las 3 líneas y proporcione una visión global de los riesgos para estar mejor posicionados. Y así puede atraer la visibilidad de esas 3 perspectivas: área de operación, área de riesgo y auditorías. Continuando con los riesgos, hablaremos de los puntos críticos que hay que tener en cuenta para ejecutar un buen programa de gestión de riesgos corporativos. Tenemos un repositorio central de riesgos estratégicos y operacionales que sean accesibles y de posible validación por todas las líneas de defensa para que se pueda tener una única visión. Las evaluaciones de riesgos pueden ser integradas por indicadores de rendimiento, por ejemplo KPI, KRI. Entonces nos preguntamos, ¿cómo apoya la producción de KRI, KPI e informes de gestión y hubo seguimientos impulsados por la fabricación manual? Tengo datos en SAP, en la nube, en archivos. Esto se puede resolver con un motor analítico que integra estos números en una única plataforma GRC. Si tengo una automatización de mi indicador, por ejemplo del impacto financiero, ahí puedo ver si le estoy pagando o no facturas duplicadas a diferentes proveedores. Sabemos que esto tiene un impacto con respecto a los riesgos estratégicos, entonces ¿por qué no validar automáticamente ese impacto financiero y poder verlo en tiempo real? Si estoy alineado con los objetivos estratégicos y entiendo qué riesgo puede tener cada objetivo, tengo acciones para mitigarlos. Adicionalmente, si tengo un alto nivel de integración de las áreas de negocios, llamo a los responsables de esa acción para mitigar ese riesgo. Estos serían problemas integrados que fluyen a través de la organización. Los flujos de trabajo inteligentes permiten a gran escala cubrir tus objetivos y cubrir los riesgos de cualquier naturaleza a acciones de mitigación y vincular con el área de la primera línea de defensa. Finalmente, existe la necesidad de realizar un seguimiento que claramente, si es automatizado, es mucho más beneficioso para la organización. Ahora Lau nos va a mostrar el módulo de estrategia. Lau, adelante, todo tuyo. Sí, definitivamente los riesgos en la organización es fundamental tener ese conocimiento, ¿sí? Normalmente, no sé si es por falta de conocimiento o que aún no han visto la importancia de los riesgos organizacionales, las empresas no se abocan mucho a la
a la parte de tomar decisiones en base a los riesgos de la organización que deberían estar alineados con los objetivos de la organización, obviamente, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la oportunidad de ofrecerles a las organizaciones un esquema donde ellos van a poder plasmar dentro de la herramienta los riesgos que son los más que pudieran afectar a la organización, y no solo eso, sino que podemos asociarlos con evaluaciones de proyectos que esté haciendo el área de auditoría, con evaluaciones de cumplimiento que esté haciendo el área de cumplimiento, o bien evaluaciones propias de riesgo que esté haciendo el área de riesgo. Entonces, si nosotros tenemos un objetivo, ¿sí? Como organización, tenemos varios objetivos como organización, nosotros debemos identificar cuáles son esos riesgos que están asociados, que pueden poner en peligro mi función, mi visión de como organización. Entonces, una vez que yo tengo esos objetivos vistos y esos riesgos detectados, yo le puedo suministrar un mapa a mi organización, a mis áreas de negocio, a mis áreas de control, que es un mapa que identifica cuáles son esos riesgos que son más importantes para mí y que yo considero como organización que se deben tomar acciones en base a proyectos de auditoría, en base a proyectos de cumplimiento, en base a proyectos regulatorios que traten de mitigar esos riesgos y que no estén controlados y que no pongan en peligro mi organización. Entonces, ¿qué les ofrece la herramienta? Les ofrece la generación de un perfil de riesgo, ¿sí? Donde yo voy a poder categorizar cada uno de los riesgos que tengo identificado, como en este caso están categorizados como evaluar, aceptados, auditar, auditoría continua, los que tenga como auditoría continua, y algunos mitigados, ¿sí? Entonces, estas simplemente son etiquetas. Si yo no tengo estas 5 que están acá, yo puedo tener 3, puedo tener 6, cuantas quiera, las puedo agregar acá como configuración, y luego poder ir agrupando cada uno de los riesgos en cada una de esas etiquetas que están allí, ¿sí? Una vez que yo los tengo identificados, una cosa que les ofrece la herramienta, que olvidé decirles, es que tiene una biblioteca de riesgos donde yo, como organización, yo puedo ver cuáles están acá por industrias, ¿sí? O por categoría. Entonces yo me puedo importar los riesgos más relevantes que vemos acá. Estos riesgos están siendo actualizados cada cierto tiempo, ¿sí? Y se recogen internacionalmente los riesgos más comunes para las organizaciones. Entonces esto está muy interesante. Si yo soy una organización que aún no tiene riesgos estratégicos, yo puedo tomar algunos de acá y luego empezar a desarrollar más adelante, cuando tenga más experiencia en riesgo, puedo empezar a recoger con todas las áreas cuáles son los riesgos de cada una de las áreas. Entonces, una vez que tengo mis riesgos identificados, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso sería evaluarlos, ¿sí? Entonces, hay varias formas de evaluar los riesgos dentro de la plataforma. Una de las formas que es la que más recomendamos, son los talleres de riesgo. ¿Por qué? Porque los talleres de riesgo me permiten involucrar a todas las personas que son afectadas por estos riesgos, ¿sí? Entonces, ¿quién más que las mismas áreas de negocio para saber cómo impacta un riesgo organizacional en mi área? Entonces, yo puedo elaborar talleres de riesgo y poderle asignar a todas las áreas afectadas por ese riesgo, ¿sí? O por esa vulnerabilidad, que me indiquen cuánta probabilidad e impacto ellos evaluarían a esos riesgos, para luego hacer como una calificación global en base a todas las respuestas que me hayan dado y poderla plasmar en mi mapa de riesgos, ¿sí? Entonces aquí vemos una evaluación sencilla en base a probabilidad de impacto. Pueden haber algunas otras medidas, puede haber velocidad, eficacia y todo lo demás. Entonces acá
yo puedo evaluarlo, quedan consolidadas y me da una evaluación final, ¿sí? Esa es una forma de evaluarlo, que es la que nosotros recomendamos. Sin embargo, hay riesgos que se pueden medir, ¿sí? Y si se puede medir ese riesgo, entonces se puede automatizar. Fíjense cómo acá tengo un círculo que significa que este riesgo está automatizado. ¿Qué significa que está automatizado? Eso significa que yo tengo un robot que está corriendo en mi plataforma, que está corriendo en que está extrayendo información de todas mis bases de datos y está aplicando reglas de negocio para obtener hallazgos o alguna medida que va a estar asociada a un riesgo en particular. Entonces yo ese riesgo lo automatizo y dependiendo de la calificación de esa medida que me asigne ese control o ese robot que está corriendo, entonces él ya va a asignar una evaluación en base a las que yo haya definido. En este caso tengo 5 niveles de calificación, que es desde el muy bajo hasta el muy alto. Entonces, esta es otra forma de evaluar mis riesgos, que es de forma automática. ¿Sí? Hay otra forma, que es la tradicional, que es donde se juntan en reuniones todas las áreas involucradas y entre todos deciden cuál es la calificación de probabilidad de impacto para cada uno de esos riesgos. Entonces, una vez que yo tengo evaluada mi calificación, yo necesito saber qué tratamiento le voy a aplicar a esos riesgos. Entonces, esos tratamientos son los que yo les decía inicialmente, los proyectos que yo tenga desarrollado por mi área de cumplimiento, por mi área de auditoría, que me van a mitigar este riesgo en caso de que ocurriera. Una vez que yo tengo mis riesgos controlados, mis proyectos de evaluación que mitigan mi riesgo, entonces yo voy a asignarlos en la solapa de tratamiento, ¿sí? Para poder saber cuáles son esos proyectos de revisión, de evaluación que me van a mitigar mi riesgo para que el riesgo inherente, ¿sí? Se establezca. Entonces tengo un riesgo inherente de 36 y un riesgo residual que queda después de haber aplicado mis controles, ¿sí? En un 35%. Esto me va a dar una medida en la que yo voy a tener que tomar decisiones en base a los controles que se están haciendo para saber si mis controles son efectivos o no para mitigar mi riesgo, ¿sí? Eso lo podemos ver en la solapa de aseguramiento que según los controles establecidos, según las verificaciones que se están haciendo para ese control en particular, es un 56.2%. Yo como organización puedo establecer que esto para mí es muy bajo y quiero que ese riesgo esté un poco más asegurado. Entonces ahí es cuando voy a tomar la decisión de conversar con las áreas correspondientes, las áreas de negocio, para saber qué controles más podemos aplicar, ¿sí? Y poder ir mitigando ese riesgo. Entonces aquí tenemos el detalle de cada uno de los objetivos de control que se están desarrollando y la verificación de los hallazgos que se van encontrando, cuántos fueron aprobados, cuántos fallaron y cuántos faltan por probar. Entonces, fíjense cómo módulo de estrategia se puede alimentar de proyectos que están siendo desarrollados por otras áreas y esto se va a hacer en línea. O sea, una vez que yo lo asocie, yo no voy a tener que preguntar nada a auditoría porque una vez que yo tenga esto asociado, yo voy a poder ver acá en línea cómo va ese proceso, ¿sí? Si hay elementos que faltan o si ha terminado. Entonces, si ha terminado el proceso y aún mi riesgo residual tiene una calificación que no me cierra, que no me corresponde, entonces yo como analista de riesgos debo tomar decisiones para poder fortalecer ese riesgo. Entonces, acá tenemos, una vez mitigado mes a mes, yo voy a poder ver cómo va mi mapa de riesgo en base a los controles que se van haciendo. ¿Por qué? Porque la herramienta me proporciona la solución me proporciona una funcionalidad que se llama la máquina del tiempo. La máquina del tiempo es súper importante porque yo puedo ver en 6 meses, en 3 meses,
cómo va cambiando cómo va cambiando mi mapa de calor, ¿sí? Una vez que yo selecciono una fecha acá. Ahora estoy en abril, yo puedo ver 3 meses atrás cómo estaba mi matriz y voy a ver si cambió o no algo, ¿sí? Para saber si todo está evolucionando de manera eficiente o si necesito aplicar algún tipo de encuesta, de saber cuáles son los riesgos que las áreas de negocio están viendo, cuáles son los controles que están aplicando y entonces seguir tomando decisiones en pro de las mejores beneficios para la organización. ¿Qué te parece, Axel? No, me parece muy interesante y también hay algo que no es un dato menor, que al ser una plataforma en la nube, cómo te permite tener distintas pestañas, en este caso en el navegador, y en el caso tuyo, te sea mucho más fácil poder mostrarles a los participantes lo fácil que es ir de área en área, ¿no? En este caso estamos en mapa de riesgo, pero no qué fácil que es toda esa parte de ahí, ¿no? Sí, 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 completamente y muy gráfico, además. Es muy gráfico, muy lindo y cabe destacar que esto siempre está evolucionando, ¿sí? Galvanize se compromete en que todo lo que tenemos para presentarles sigue unas mejores prácticas de auditoría, sigue mejores prácticas de los distintos frameworks que existen para llevar a cabo todas estas tareas. Buenísimo, gracias Lau. Vamos ahora finalmente a mencionar la perspectiva de cumplimiento o la perspectiva regulatoria. La complejidad de cambios periódicos de las normativas del mercado es de muy difícil gestión si no se cuenta con las herramientas adecuadas y un repositorio único para la gestión de las mismas. Entonces, ¿qué necesito? ¿Cómo debería? ¿Cómo puedo poner los ojos en todo? Necesitamos una solución que nos ayude a gestionar estas normas, lo cual debe estar alineada con los objetivos estratégicos y operacionales de la empresa. Y para estar seguro del cumplimiento con normativas internas y externas, necesito estar alineado. Vamos a poner aquí algunas reflexiones. Primero hablaremos de los frameworks y templates. Vamos a colocarnos en las perspectivas de frameworks, COVID, COSO, los más tradicionales. O si necesito tener normativas particulares del mercado, por ejemplo, si soy una empresa importadora y exportadora de productos, necesito estar alineado con la normativa vigente para ese negocio en particular. O una empresa que cotiza en bolsa que necesita estar en cumplimiento con SOX, o mismo estar en cumplimiento con normativas internas de la organización, estas deberían ser gestionadas eficientemente. Debo preocuparme por cumplir con las normativas para no crear trabajos operativos manuales. Y aún más con las preocupaciones latentes de los mercados sobre la protección de datos, por ejemplo, GDPR, Habeas Data en Argentina, en fin. Necesitamos estar muy bien alineados para que la organización pueda posicionarse. Ante cualquier dato que alcance a una persona, debo preocuparme de que esté siendo tratado internamente y que esté en cumplimiento con nuestras normativas. Lo más rápido posible, ¿no? Ya que estamos hablando de protección de datos, los plazos son cortos y mis respuestas deben ser contundentes. Es así que entonces necesitamos crear y combinar modelos. Es el verdadero valor de una plataforma de GRC. Teniendo en cuenta la integración que ofrece la plataforma, también puedo tener perspectivas de cumplimiento basada en riesgos. Acá vamos a ver algunos de los ejemplos, algunas normas importantes. Adicionalmente, podemos gestionar ISO, PCI, entre otras. Claramente, en nuestra organización tengamos que cumplir con más de uno. Por eso es importante tener toda una única plataforma para resolver y poder responder estas normativas. Es obviamente una gran ventaja. Ahora Lau nos va a mostrar el módulo de HighBond, de Compliance Bond. Lau, adelante. Sí, efectivamente, las organizaciones tienen una cantidad de regulaciones y si es un banco, ni te cuento, ¿no? Tienen regulaciones, tienen circulares, tienen gran cantidad de procesos que necesitan tener controlados, saber si la organización está cumpliendo o no con la mayoría de ellos y si hay que hacer procesos adicionales para poder cumplir. Esto que ven acá es lo que nosotros llamamos mapa de cumplimiento, que normalmente las organizaciones también tienen un Excel que van haciéndole check, ¿sí? Como estas X que están acá, o alguna check que tenga, a ver, no tengo ninguna, pero bueno. Si está cubierto, el proceso marca un iconito verde, ¿sí? Pero normalmente las organizaciones tienen también un Excel que
le resulta también muy costoso en tiempo mantener actualizado. ¿Por qué? Porque tienen que estar preguntando a las áreas cómo vas con esto, con este requisito en particular, si están, por ejemplo, revisando COSOS, SOX, cualquier cantidad de normativas, entonces tienen que preguntar a las áreas. ¿Sí? Entonces, hemos sabido de que hay organizaciones, y es completamente real, donde las áreas de negocio sienten cierta incomodidad porque normalmente reciben solicitudes de las distintas áreas de control, como auditoría, como cumplimiento, como riesgo, donde le preguntan siempre lo mismo. Entonces se quejan las áreas de negocio, como un área de compras, un área de finanzas, contabilidad, se quejan mucho porque sienten que las bombardean de requerimientos que normalmente son el mismo. Entonces, esto no pasaría si las empresas tuvieran una plataforma en común donde todas supieran qué está haciendo las áreas. Normalmente se comportan en forma de islas, donde cada quien hace su trabajo y nadie sabe, cumplimiento no sabe qué hace auditoría. Yo trabajé mucho tiempo en un banco y yo jamás supe qué hacía el área de cumplimiento o si siquiera existía un área de riesgo. Entonces, eso es muy importante saber, que debe existir una sinergia entre estas organizaciones para saber qué se está haciendo, porque al final todas trabajan para lo mismo, todas tienen que trabajar en el mismo equipo para saber quién está haciendo qué cosa, cuáles son los riesgos estratégicos que estamos atacando, cuáles son los riesgos estratégicos que nuestra organización debe fortalecer. Entonces, todo se tiene que hacer en forma en conjunto, ¿sí? Entonces, esta herramienta me permite saber cuáles son las áreas de control, como auditoría, como cumplimiento o como riesgo, que están desarrollando algún control para poder mitigar algún requerimiento, para poder dar cumplimiento a algún requerimiento en particular. Por ejemplo, acá tengo la normativa 4609 del BCRA, que es de bancos, donde yo puedo tener asociado algún requerimiento. Fíjense cómo yo puedo asociar algún requerimiento con alguno de los procesos o proyectos de auditoría o de riesgo que estén desarrollando. Entonces acá yo voy a asignar, ¿sí? Asigno los controles, él me va a dar una biblioteca que son los procesos que están siendo ejecutados en mi organización, quizá por otras áreas que no es cumplimiento, ¿sí? Obviamente todo esto tiene niveles de seguridad que yo voy a poder ver solamente a los que tenga acceso. Entonces, si yo tengo acceso a algunos proyectos de auditoría, que auditoría me dio el acceso a esos procesos para verlo, entonces yo lo voy a poder ver y lo voy a poder asociar para luego saber si ese proceso en particular está siendo cubierto o no. Yo voy a ver que hay un proceso que está en ejecución, un control, aún no tiene asuntos, pareciera que no tiene ningún asunto todavía, que no ha sido empezado a procesar porque no tiene ni siquiera aprobados, ni fallidos, ni no aprobados y 0 asuntos, o sea, no tiene asuntos, ¿sí? Puede ser que esté bien o puede ser que aún no se ha empezado a desarrollar. Entonces, cuando esos procesos comiencen a desarrollarse, yo voy a poder ver, ¿sí? Si hay no probados, ¿sí? Aquí tengo un asunto o un hallazgo que fue aprobado, es decir, está satisfactorio, hay 0 fallidos y me falta 1 por probar, ¿sí? Hay 1 que
no se ha aprobado y todavía no tengo la respuesta de ese proceso, así que como no la tengo y hay un asunto pendiente, entonces yo le digo que no está cubierto, ¿sí? En dado caso todos esos procesos estuviesen satisfactorios, entonces yo lo marco acá como un sí y él me va a dar una respuesta y afuera yo voy a poder ver el resumen, ¿sí? Vamos a ver cómo se actualiza y me va a dar el 100%, me va a decir todos tus controles han sido probados y han sido satisfactorios. Entonces quiere decir que este requisito que me está solicitando la 4609, que habla sobre la protección de activos de información, está cubierto. Entonces fíjense cómo esto no se va a poder borrar, yo no voy a poder con un dedo mal habido por allí, no se va a borrar esto, que sucede mucho con los Excel, se pierden, lo que mencionabas inicialmente, se pierden esos links, esos enlaces, para saber los resultados de algo en particular, y al final no sé si el Excel último que tengo está actualizado o no. Entonces esto yo lo puedo hacer con todas mis normativas. Estas son normativas. Pueden ser normativas internas, pueden ser normativas externas, puede ser una circular o simplemente puede ser un marco como COSO, que yo quiero saber si mi organización cumple o no cumple con COSO. La herramienta me proporciona una biblioteca también. Como pueden ver, cada uno de los módulos tiene una biblioteca para no empezar desde cero, ¿sí? Obviamente acá las normativas o políticas que me ofrece son a nivel internacional, ¿sí? Son las más conocidas a nivel internacional. Yo puedo seleccionar cualquiera de las que esté acá, ¿sí? Y poder luego ir macheando todos mis controles con los requisitos que me vayan dando cumplimiento, ¿sí? Además puedo crear los suyos, como dice acá, ¿no? Yo puedo crear mis propias políticas internas, las puedo crear manualmente. Por ejemplo, tengo una política de regalos que quiero saber si se está cumpliendo o no. Bueno, yo la voy a cargar en forma manual, puedo cargar una política de código de ética, por ejemplo, que son normativas internas, que yo necesito verificar cumplimiento, las puedo cargar y empezar a evaluar y marcar los procesos que yo considere necesarios para saber si estoy cumpliendo o no. Acá hay muchas normativas circulares que hemos ido cargando para mostrarle a todos cómo se hace. Y además, al final, puedo mostrar un resumen de cuántas aplican, porque también puedo marcar que no aplica o no, porque a veces hay normativas que no cumplen, o sea, mi organización no aplica porque no cumple con algún tipo de requerimiento. Entonces, me marca cuáles son las que aplican, cuáles me faltan por cumplir, cuáles tengo cubierta y cuáles no aplican. Entonces, todas estas normativas, si yo las quiero compartir con alguien que no está dentro de la plataforma, alguien que no es usuario de mi solución, entonces yo puedo compartir con esa persona el reporte de esa normativa en particular o de todas las que yo necesite, ¿sí? Yo puedo seleccionar, en este caso hay 14 normativas que están cargadas, pero yo puedo seleccionar algunas y compartir con esa persona o con un grupo de personas un reporte en Excel para que vea cómo está mi organización. Simplemente hago una descarga de un reporte, lo genera y lo comparto. No tengo que actualizar nada más, no tengo que hacer ningún cambio, no tengo que estar maquillando, como muchas veces se hace, para poder luego compartir, ¿sí? Entonces, acá lo tenemos. Después también podemos tener un plan de cumplimiento en un año en particular. Yo puedo decir, bueno, yo en este año quiero revisar el cumplimiento o saber que mi organización está cumpliendo con ciertas políticas. Entonces yo puedo armar dentro de mis proyectos de evaluación un plan de aseguramiento que me va a permitir a mí ver con respecto a estas políticas, estas normativas. Por ejemplo, quiero saber cómo está mi organización a nivel de cumplimiento interno con respecto a código de ética, políticas de regalo y todo eso. Las puedo seleccionar y saber si pueden estar mapeadas
con algún riesgo estratégico, porque normalmente uno de los riesgos estratégicos de las organizaciones tiene que ver con los cambios regulatorios. Entonces nosotros podemos tener asociados esas políticas, esas normativas, con los riesgos que yo debo estar verificando para saber que mi organización está cumpliendo y tiene un control sobre los cambios regulatorios o las normativas internas de mi organización. Eso era lo que quería decirte de cumplimiento, Axel. Muy claro todo, Laura. Vamos ahora para que podamos ver una parte, también un punto muy importante. Para que reflexionemos, no podía dejar de mencionar cuáles serían los beneficios de realizar esta auditoría de gestión, riesgo y cumplimiento en base de datos. En base a un estudio realizado por Galvanize Brasil, podremos ver los beneficios de la automatización, que el éxito está ligado el éxito del análisis de datos está ligado a la automatización. Puedo tener una herramienta capaz de acceder a un gran volumen de datos en la nube, pero el salto de calidad se va a dar cuando automatice. Cuando me refiero a automatización, puede ser excepciones, indicadores, perspectivas de KPI, pero independientemente de eso, resumiré todos esos frentes automatizados en un indicador. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Al crear un indicador automatizado es muy probable que alcance mis objetivos. Cuando tengo que crear un indicador, independientemente si es para mi área, para la junta o para quien sea, siendo este indicador mensual durante todo el año, se descubrió lo siguiente. Un empleado, para realizar este indicador manualmente, necesita tomarse más o menos su tiempo, es decir, lo haría en 60 días, recolectando información, cotejando los datos manualmente, presentando y haciendo ajustes. A diferencia de un indicador automatizado donde pasamos de hora hombre a hora máquina, solo le tomaría al empleado 10 días al año para cumplir con su objetivo. Su objetivo sería automatizar y eventualmente hacer algunas correcciones. Si hablamos de cálculo, no olvidemos que el trabajador que debe hacer los indicadores mencionados también debe realizar otras actividades. Entonces, basado en esa suposición, puede realizar casi 5 indicadores de forma mensual, realizados eficientemente, pero si este mismo profesional cuenta con herramientas de automatización, puede entregar hasta casi 26 indicadores automatizados. Entregan más resultados, de forma más eficiente, más preciso y obviamente en menos tiempo. La eficiencia en la jornada laboral disminuye con el trabajo manual. Uno debe rehacer y revisar las etapas, ya que este es susceptible a errores, con lo cual la persona tiene muy poco tiempo para trabajar con esos datos. Debe tener una jornada intensa de trabajo, hacer horas extras, etc. Pero si automatizaran los procesos, puede mejorar en un 35% la productividad en la jornada del profesional, con conciliaciones parciales automáticas y un alto nivel de procesamiento automatizado. Ahora Lau, que es la última parte, que creo que es para mí la más interesante, nos va a realizar un resumen de cómo trabajan de forma colaborativa las distintas áreas que estuvimos hablando recién. Lau, lo último te queda. Sí, Axel, estamos ya en la recta final. Vamos a compartirle eso que mencionabas sobre los indicadores. Es muy importante saber que cuando trabajamos de forma manual, los indicadores se hacen muy engorrosos. Yo he visto Excel de indicadores donde se pierden muchas veces las celdas que contienen la información. Entonces, cada vez que hay que verificar algún tipo de información, hay que estar pendiente de que la información que se está mostrando es la que queremos ver. Entonces, nada mejor como tener un robot corriendo, trayendo datos de mis bases de datos y constantemente estar disparando toda esa información a unas tablas de resultados que me van a poder mostrar, ¿sí?, algunos indicadores, como por ejemplo, si yo necesito saber cómo está mi organización a nivel de cumplimiento tecnológico, yo me traigo toda la información de todos mis proyectos, por ejemplo, para ver el cumplimiento de PCI, y tengo los indicadores o los gráficos de cada uno de los estados, de los requisitos por objetivos, y así puedo ir viendo cuántos están aprobados, cuántos están satisfactorios. Antes lo veíamos en un panel de mapa de cumplimiento, acá lo podemos ver gráficamente. No hay nada mejor como ver información en forma de gráficos. Un gerente, un directivo no se va a poner a leer ningún informe, ninguna tabla de datos.
Los gerentes necesitan ver, porque tienen demasiado trabajo, necesitan ver el trabajo conciso, saber que con una sola vista que le den a una tabla de indicadores van a poder saber cómo está todo la organización o un tema en particular. Entonces, estos indicadores que están acá no se pudieran tener en línea con un Excel. Sin embargo, con un robot que nosotros tengamos corriendo, que vamos a tener constantemente extrayendo la información necesaria y poder plasmarla de esta manera. Entonces, a través de un enlace, simplemente el gerente, el director, va a poder enterarse cómo está la organización, porque este storyboard se puede compartir a través de un enlace que él va a poder va a poder tener disponible y va a poder consultar las veces que sea necesaria. ¿Qué te parece, Axel? Y como te había dicho antes, es la parte más interesante y creo que la parte de storyboards para los auditores es la parte que más les interesa a ellos para poder mostrarles al directorio, ¿no? Que es todos estos gráficos que tienen todos los detalles que ellos necesitan. Así es, Axel. Bueno, ya vamos por la recta final. Estamos llegando al final de la presentación. Y lo que quiero comentarles es por qué estuvimos hablando con Lau, porque hablamos de una plataforma integrada de GRC. Podemos resolver los problemas de auditoría en gran parte por la automatización de datos. Los riesgos y controles, podemos centralizar la visión y obtener ganancias con ellos. Y podemos facilitar el trabajo teniendo en cuenta los cambios periódicos de las normativas de compliance o perspectivas regulatorias de la empresa. Es decir, todas estas perspectivas respaldadas por un monitoreo continuo de datos es el verdadero valor que le da un GRC, donde puede, independientemente de mi visión, traducir estos datos en un resultado que yo quiera ver. No precisamos tener varias islas o varios sistemas, estoy en una única solución que te permite fluir la visión de GRC. De esta forma quisimos mostrarles con Lauris una noción más de negocio, no tanto comercial, y de cómo podemos ayudarlos en la automatización de sus datos y hacer más eficientes sus procesos. Muchas gracias a todos por participar. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. André, ¿cómo estás? Hola Axel, ¿cómo estás? Todo bien. Tenemos algunas preguntitas, no vamos a llegar, igual se respondieron algunas en vivo y las que no se respondan van a ser respondidas vía mail, ¿sí? Te paso una de las preguntas, Axel. Nosotros, además de cumplir con varias normativas, también certificamos ISO. ¿Es algo que se podía gestionar y o darle seguimiento en esta solución? Axel. Hola, hola, ahí está. Claro, o sea, por un lado la plataforma ofrece contratar ciertos contenidos o normas que se puedan contratar para cargar, por ejemplo, como NIST, PCI, ISO 27000, etcétera, que se actualizarán si es que la misma sufre cambios. Así como pueden precargar estas normas contratadas a Galvanize, se puede cargar cualquier otra que la empresa deba cumplir, sea algo interno o mismo propio de la empresa o algo del país o industria, etcétera. Perfecto, y vamos con una preguntita para Lauris. Lauris, ¿se necesita hardware adicional para instalar algo? No, para nada, para nada. La plataforma o la solución funciona completamente en Amazon, ¿sí? Está completamente en la nube. Como pudieron ver, son páginas web, ¿sí? Que una vez que ustedes hacen la contratación, en 24 horas, el tiempo que le tarde a Axel montar la orden de compra y todo lo demás, eso sería el tiempo que se necesita para eso, excepto Robot, ¿sí? Porque sabemos que Robot extrae información de mi base de datos, de la base de datos de la organización, entonces debe tener un agente que sí necesita un servidor para poder conectarse a los datos organizacionales. Pero del resto, papeles de trabajo, cumplimiento, riesgo, nada de eso necesita hardware adicional. Es una plataforma, como les dije antes, que está en constante cambio. Galvanize está todo el tiempo verificando que se cumplan con las mejores prácticas de auditoría y estamos en constante cambio y siempre enviamos las novedades por mail, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. Les comento que nos pueden seguir en nuestras redes, en Instagram, en LinkedIn. Van a encontrar contenido muy interesante. Desde ya les agradezco la presencia a todos. Que tengan un muy buen día.